Muy buenos días, son ya las 8:06 de la mañana. Hoy es lunes 9 de diciembre. Empezamos ampliación de noticias. Fernando Carballo y quienes hablan, Mávila Huertas, estamos con ustedes. Y estaba pensando, revisando la fecha y la primera entrevista que tenemos, Fernando, que exactamente hace cuánto, ¿200 años? 200 años ya. Una mañana del 9 de diciembre, en 1824, en la Pampa de Ayacucho, había en este momento dos ejércitos mirándose, el realista y el libertador. Absolutamente, con miles de soldados en ambas partes. Esto dejó miles de muertos, no se sabe exactamente cuántos, pero los partes militares hablan de varios miles de muertos. Hay un parte que manda Sucre, que dirigió los ejércitos libertadores, a Bolívar, que estaba en Lima, donde le dice que le manda la noticia más grande que todos los males del mundo, el fin de la campaña por la independencia en América, de manera que es un día de fiesta. Así es. Y vamos a celebrarlo con un general del ejército peruano, el general Juan Urbano Revilla, quien se halla en Ayacucho, que se apresta a ir a la Pampa de la Quinoa para tomar parte en la celebración y en la escenificación de la batalla, y que es el presidente del Instituto de Estudios Históricos Militares del Perú. General Urbano Revilla, muy buenos días. Felicitaciones por los 200 años de esta batalla que consolidó la independencia de América. Fernando Carvalho y también señora Mávila Huertas, agradecido por vuestras palabras, y constituye pues un honor estar aquí el 9 de diciembre en Ayacucho en representación del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y más aún en esta fecha que también es el día de nuestro glorioso ejército peruano. ¿Desde qué horas es que se va a escenificar la batalla, general? Tengo entendido que usted está a punto de partir a la Pampa de la Quinoa para participar en esta ceremonia gloriosa, en realidad, los 200 años de esa batalla, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy día va a ser la ceremonia central en la misma Pampa de Ayacucho. A las 11 de la mañana está iniciándose esta, y la parte culminante va a ser la escenificación de los hechos que ocurrieron hace exactamente 200 años, como muy bien se ha mencionado, pues, y estamos a la víspera de ello, a unos minutos más. Claro, solo unos minutos. Ahora, quizás sea interesante poder revisar junto a nuestros oyentes, o que usted con el conocimiento que tiene, porque la independencia del Perú la celebramos la consideramos el 28 de julio de 1821. Sin embargo, se consolida, y además Sucre lo dice en su momento, como Fernando bien ha recordado, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. No hay que olvidar que durante ese tiempo, ese lapso del 21 al 24, hubo todavía intento del ejército realista de tomar nuevamente, pero el esfuerzo que se hace, que une a naciones de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, porque poco se sabe, no es que, como alguien podría creer, solamente eran los peruanos residentes en el Perú peleando contra los españoles. ¿Cuál es la importancia que tiene la batalla de Ayacucho para la libertad no solo del Perú, sino del continente? Bien, efectivamente, la batalla de Ayacucho tiene una importancia, inclusive podríamos decirlo, de carácter universal, ¿no? Porque esto, a través del resultado obtenido, pudo abatir 300 años del dominio hispano aquí en el continente. Hay que recordar aquí que el virreinato del Perú era el más poderoso del continente americano, y por ello también fue el más difícil de poder derrotar para conseguir la victoria. Y efectivamente, como se ha mencionado, en 1821 fue el año de la proclamación de la independencia. Sin embargo, los realistas se internaron a la sierra y durante 3 años más condujeron operaciones contra la independencia. Ellos se hicieron fuertes primero en el Valle del Mantaro y posteriormente en el Cusco. El virrey La Serna estableció su cuartel general y desde ahí desplazó núcleos de ejércitos, como el que tuvo Canterac en Huancayo, Valdés estuvo en Arequipa hacia el sur, e inclusive en el Alto Perú estaba Olañeta. Entonces fueron 3 años difíciles en los cuales continuó la lucha por la independencia. En el Perú solamente el norte estaba liberado, y es allí donde se constituyó el Ejército Unido Libertador, una vez que llega el general Simón Bolívar al Perú en 1823. Y es ese ejército que empieza a constituirse con grandes reclutamientos. Fue un esfuerzo extraordinario, porque Sánchez Carrión fue el ministro general de Bolívar, y establecieron pues cupos, contribuciones, requisamientos, grandes reclutamientos que hubo durante toda esa etapa
del año 23 al 24 final. Es ahí como se logra constituir el Ejército Unido Libertador, que es el que llega al final al campo de batalla de Ayacucho. Pero en esos años del 21 al 24 hubieron también campañas militares, ¿no? Hay que recordar también que hubieron 2 campañas a puertos intermedios, luego del retiro de San Martín. Y estas campañas fueron efectuadas pues por la Nobel Junta Gubernativa del Perú, que asumió luego del retiro de San Martín. Hubieron la batalla de Torata y Moquegua, que no fueron exitosas, porque los realistas eran fuertes. General, y con presidente Ribabuero también hubo otra batalla. Sí, no quisiera que se olvide del importante papel de las poblaciones, de la población rural, de la gente de a pie que se sumó y que ayudó con la logística para el ejército en ese momento. Es interesante porque es un aspecto poco explorado y quizá valga la pena, aprovechando la fecha, poder un poco, rendir también tributo a toda esa población. Definitivamente, fueron fundamentales. Los ejércitos se tienen que abastecer y para el aprovisionamiento de los ejércitos, la población fue fundamental para reunir los medios necesarios por los cuales tenía que transitar esos ejércitos, ¿no? Ahí hubo la participación inclusive de poblaciones enteras, ¿no? De mujeres acompañando para poder transportar estos víveres, ¿no? Y de todo lo que era necesario para el ejército. Inclusive la mujer también, siendo parte constitutiva de los ejércitos. No debemos de olvidar que la Rabona fue fundamental para poder acompañar a los soldados, ¿no? Y aunque ha sido muy difícil identificarlas para la batalla de la independencia, sí hemos podido lograr conocer a una, que se llamaba simplemente Jacinta, pero era Jacinta la Patriotísima, así la llamaban los soldados. Y ella peleó en Junín, peleó en Jolpahuayjo y también peleó en la batalla de Ayacucho, acompañando al cabo José Chuquillán, que era su compañero. Y los soldados contestaban cuando pasaban lista de revista, ¿no? Por ella peleamos. Efectivamente, la mujer y las poblaciones fueron fundamentales para la reunión de las provisiones y acompañaron también a los ejércitos, también junto con las partidas de guerrillas, que fueron el componente esencial para lograr que ese ejército transite la sierra. Más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros, ¿no? Y sierra con frío en la noche, -5, -8 grados bajo cero, y también calor durante el día, ¿no? Y fueron una campaña bastante extensa. Si vemos desde Junín a Ayacucho, transcurrieron 126 días de operaciones y fue fundamental el apoyo de la población en todo este periodo de la guerra, ¿no? De acuerdo, general. Hay un detalle de la batalla de Ayacucho que yo quisiera que usted comente, que es la captura del virrey mismo. Usted lo ha mencionado ya, La Serna, es cierto que era un militar profesional y que había desplazado a Pezuela en realidad, ¿no? Fue desplazado el virrey civil en beneficio de un militar, lo creían demasiado blando o demasiado liberal seguramente, pero en todo caso es la figura máxima representante del rey que es capturado y que es herido. Él, por cierto, no firma la capitulación, que la firma Canterac, pero lo importante es que esa misma tarde se firma 18 puntos de acuerdo sobre la manera como se va a proceder una vez que ha sido establecida la victoria de los ejércitos patriotas. Díganos una palabra de lo que significa en una batalla del siglo XIX que se capture al virrey, no solamente al general máximo, sino al representante directamente del rey. Ese fue el punto culminante de la batalla. En esa época, capturar al máximo líder significaba pues que el resto de las tropas se desmoralicen completamente. Y ello sucedió así en Ayacucho. Al estar capturado el virrey La Serna herido, ya el resto de las tropas realistas ya no combatieron. Hubo ya una paralización de las operaciones de parte de ellos y eso es lo que obliga para que ellos pidan la capitulación, o sea, accedan ya a no continuar las operaciones. Como muy bien se ha mencionado, estando ya capturado el virrey La Serna, viene el propio virrey en el campo de operaciones para que vean qué tanto era la necesidad para ellos de lograr obtener una victoria, porque esa era la batalla decisiva. Ambos lados ya estaban en el límite máximo de sus esfuerzos. Quien ganaba esa batalla lograba ya una victoria total, sea para realistas o sea para los patriotas. Y al ser capturado el virrey La Serna, los demás jefes y la tropa sobre todo ve que su jefe está ya capturado y no pueden seguir combatiendo, o sea, desisten, la moral se cae. Y con la capitulación de Ayacucho es efectivamente Canterac quien la firma.
y son los realistas quienes piden determinadas concesiones para entregar las armas, y es el general Sucre quien, a través de esta capitulación, le cede algunos espacios, ¿no?, para que puedan ellos entregar el territorio, que fue lo principal que se recibió con la capitulación de Ayacucho, en vista de que el territorio estaba dominado por los realistas. Fue fundamental esta captura del virrey La Serna, que fue hecha por un cabo, ¿no? Un cabo que fue el que capturó al virrey La Serna, y no lo mataron. O sea, respetaron la vida del virrey La Serna, y efectivamente ya La Serna, que había pues accedido al poder a través del motín de Asnapuquio. Recuerden usted, ¿no?, que deponen un grupo de militares realistas, lo deponen al virrey Pezuela, efectivamente porque veían de que el virrey Pezuela no conducía adecuadamente la guerra, es el argumento que ellos esgrimieron, y el virrey La Serna más bien venía con una experiencia de las guerras napoleónicas, con todo ese conjunto de generales realistas, que son los que llegan hasta Ayacucho, ¿no? Monet, Canterac, García Camba, Villalobos, Carratalá, Ricafort, Ferraz. O sea, es toda una generación de realistas que pelearon en la península antes en las guerras napoleónicas y llegaron con esa experiencia de combate al virreinato del Perú, y por ello es que se extiende, ¿no?, la batalla por la independencia gracias a la experiencia que tenían los jefes realistas. Claro. Y es fundamental la actitud de los jefes para el cumplimiento de las operaciones por parte de las tropas, ¿no? General, ¿a partir de qué hora se lleva ahora a cabo la ceremonia? A las 11 de la mañana se está iniciando la ceremonia en el mismo campo de Ayacucho, y si ahí se va a recordar pues cómo los realistas, estando en posición dominante del terreno, ¿no?, que todo preveía de que la victoria podría ser para ellos, sin embargo pues a pesar de lanzar un ataque potente con el mejor general realista, Jerónimo Valdés, ese ataque fue detenido por la división peruana de la Mar. Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? La división peruana de la Mar, componente del Ejército Unido Libertador, contuvo ese ataque, el principal de los realistas, y ello permitió pasar a la ofensiva con la división de Córdoba y luego la de Lara, todo al mando pues del general Sucre, ¿no? Ahí vamos a estar recordando ese efeméride en el mismo campo de batalla. De acuerdo, transmitiremos, general. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre otro detalle que hubo antes de la batalla, que es el despido entre parientes y hermanos. Es el caso particularmente del que sería presidente posteriormente, Ramón Castilla, que se despide de su hermano Leandro. Leandro combate en las tropas del virrey contra su hermano Ramón, que está en las Patriotas. Leandro parte a España, vivió el resto de su vida ahí, y Castilla hizo la carrera que sabemos hasta llegar a ser presidente 24 años después. Pero es algo usual que antes de una batalla se entregue tiempo para que los parientes que están en campos opuestos puedan despedirse. Mire, es una circunstancia muy especial de Ayacucho. Es usual que en esa época existan comunicaciones entre ambos bandos. Se escribían entre los propios jefes realistas con los patriotas, y más aún si es que estos eran conocidos, ¿no? Sí ha existido comunicaciones previas a la batalla entre ellos, y ese día el general Miller en su memoria refiere que fue el 8 en la noche, pero otros historiadores refieren que fue el 9, casualmente a las 9 de la mañana, o sea, una hora antes de la batalla, en que estaban tan cerca ambas fuerzas y conociéndose también los componentes, se llaman entre ellos y dan un tiempo para que puedan reunirse aquellos que tenían familiares en ambos lados, como efectivamente fue el caso de Castilla, ¿no? Leandro realista y Ramón Castilla, claro, en las fuerzas patriotas. Hermanos y también los hermanos Tur. Exacto, los hermanos Tur, también uno realista y el otro joven patriota. Eran las circunstancias de la guerra, ¿no? Y cada uno tomó una posición y se ratifica cuando se retiran los que estuvieron en el bando realista, se retiraron a España, y los que estuvieron en el bando patriota permanecieron en el Perú. O sea, cada uno decidió por mantenerse de acuerdo a lo que consideraban pues que eran los mejores destinos para la patria, y ellos asumieron al Perú como su propia patria ya en adelante, ¿no? General, muchísimas gracias por haber recordado con nosotros lo que ocurrió aquella mañana de 1824. Lo dejamos para que continúe con las actividades, pero muchas gracias por el detalle, la explicación sobre todo, y destacando siempre la importancia que tuvo la batalla de Ayacucho en la culminación de lo que fue la campaña libertadora, no solo del Perú, sino también de América del Sur. Muy amable, lo dejamos. Muchas gracias.
Buenos días, general. Muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes y a través de RPP con todo el Perú esta gesta de gloria, de honor para las armas del Perú y también las armas de Colombia, del Río de la Plata y efectivos chilenos que llegaron a esta campaña final, en los cuales dieron todo, el máximo de sacrificio por obtener la libertad, la independencia. Y el Perú pudo ingresar a esa etapa que Jorge Basadre llamaba, ¿no? ¿Para qué la independencia, no? Y la independencia, él decía, era para tener una vida mejor para todos los peruanos. Con la batalla de Ayacucho se pudo lograr de que tanto el Perú y como el resto de nuevas repúblicas en el continente estén en condiciones para formar sociedades de ciudadanos para poder alcanzar esa vida mejor que estamos día a día construyéndola desde hace 200 años. Muchas gracias por vuestra gentil atención. Muchas gracias a usted, general, por sus palabras, que tenga una magnífica ceremonia y, como dice usted, honor y gloria a las armas del Perú y nuestros hermanos latinoamericanos que juntos combatieron en la Pampa de Quinoa, como ha recordado Mávila, exactamente un día como hoy, hace 200 años. 8:22, momento de los anunciantes y regresamos. Ampliación de noticias.